Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy venimos cargados de chisme, drama y por supuesto pasión. Porque vamos a hablar de una pareja que ha estado en boca de todos, una relación que genera revuelo y, según nuestro intrigante título, celos furiosos y tensión que explota. Sí, amigos, hoy desgranamos el posible conflicto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si te encanta el mundo de las celebridades turcas, las dinámicas de pareja y los rumores que hacen que el corazón palpite, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las señales y tratar de entender qué está pasando detrás de cámaras. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. El título lo dice todo. Hande Erçel despierta celos furiosos en Kerem, la tensión explota. Suena a telenovela, ¿verdad? Y es que la vida de estas dos estrellas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, ha estado bajo el escrutinio público desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. Lo que comenzó como una química increíble en pantalla, pronto traspasó la ficción para convertirse en una relación amorosa que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fanáticos, todos estábamos pendientes de cada uno de sus pasos, de cada foto juntos, de cada gesto de cariño. Eran la pareja perfecta, la que todos queríamos ver feliz. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen. Y es precisamente de eso de lo que queremos hablar hoy. Últimamente hemos notado ciertos indicios, ciertos rumores que sugieren que la calma aparente en la relación entre Hande y Kerem podría estar siendo perturbada. Y el epicentro de esta posible tormenta, según lo que se comenta, parece ser Hande Erçel, más específicamente, la atención que ella genera. Sabemos que Hande Erçel es una belleza indiscutible, una actriz con un talento innato y una personalidad arrolladora. Esto, por supuesto, la convierte en objeto de admiración no solo de sus fans, sino también de colegas y de la industria en general. Y es aquí donde entra Kerem. Si bien ambos son profesionales y entendemos que la exposición mediática es parte de su trabajo, los rumores sugieren que Kerem podría estar experimentando celos, y no precisamente de forma sutil. Pensemos un poco. Cuando uno es una figura pública tan reconocida como Hande, es inevitable que reciba propuestas de trabajo, invitaciones a eventos, y por qué no decirlo, muchísima atención de parte de la prensa y de otros profesionales. Si Kerem, que también está en el ojo del huracán, no es la persona más segura del mundo o si la naturaleza de su relación con Hande se ha vuelto más intensa, es comprensible que la constante atención hacia ella, especialmente de parte de hombres, pueda generarle cierta inquietud. Y cuando hablamos de inquietud, la línea hacia los celos puede ser muy fina. Hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales, las entrevistas y las apariciones públicas de ambos. Y aunque intentan proyectar una imagen de unidad y felicidad, hay pequeños detalles que han llamado nuestra atención. ¿Han notado cómo en ocasiones, Kerem parece un poco más posesivo o protector con Hande? ¿O cómo en ciertas fotos, su expresión facial denota una ligera incomodidad cuando ella está interactuando con otros hombres, incluso en un contexto profesional? Estos son los pequeños hilos de los que estamos tirando para tejer esta historia. No olvidemos que la relación entre Hande y Kerem ha sido objeto de muchísima especulación desde sus inicios. Al principio, muchos pensaban que era solo una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero con el tiempo su conexión se volvió innegable, y los propios actores confirmaron su romance, lo que desató la euforia de sus seguidores. Sin embargo, esta misma euforia también puede generar una presión inmensa sobre la pareja. Los fans quieren verlos felices y cualquier indicio de conflicto, por pequeño que sea, se magnifica. Ahora, ¿qué tipo de situaciones podrían estar desencadenando estos celos? Podrían ser desde ofertas de trabajo para Hande en proyectos con actores o directores que Kerem considere rivales o intimidantes, hasta interacciones sociales en eventos donde ella reciba mucha atención. Imaginen una alfombra roja donde Hande es el centro de todas las miradas, rodeada de fotógrafos y admiradores. Para alguien que pueda ser un poco inseguro o que valore enormemente la exclusividad de su relación, esto podría ser un campo minado. Los medios turcos, siempre ávidos de una buena historia, han estado muy atentos a estos supuestos indicios. Han publicado artículos especulando sobre posibles discusiones, momentos de tensión e incluso sobre la intervención de amigos o representantes para mediar.
Por supuesto, gran parte de esto puede ser pura invención mediática, pero cuando los rumores persisten y provienen de múltiples fuentes, es difícil ignorarlos por completo. Otro factor a considerar es la naturaleza pública de su relación. Al estar constantemente expuestos, cada movimiento, cada palabra, cada ausencia es analizada. Esto puede ser agotador para cualquier pareja, pero para una que está en el ojo del huracán mediático puede ser doblemente difícil. La presión por mantener una imagen de perfección, la constante vigilancia, las expectativas de los fans, todo esto puede añadir una carga emocional considerable. Si Kerem realmente está sintiendo celos, no significa necesariamente que haya algo malo en su relación. Los celos, aunque desagradables, son una emoción humana común. La clave está en cómo se manejan. Si Kerem es capaz de comunicar sus sentimientos de manera abierta y constructiva a Hande, y si ambos trabajan juntos para entenderse y apoyarse, entonces esta podría ser una oportunidad para fortalecer su vínculo. Sin embargo, si los celos se convierten en posesividad, control o desconfianza, entonces sí podría ser un problema serio. Hemos visto cómo algunas de estas presuntas tensiones se manifiestan en pequeños gestos en las redes sociales. A veces, un comentario sarcástico o una ausencia temporal de me gusta en las publicaciones del otro pueden ser interpretados como señales de discordia. Y esto, amigos, es el pan de cada día en el universo de los fans de celebridades. Cada detalle se analiza, se desmenuza y se convierte en objeto de debate. Y aquí es donde entra la importancia de la comunicación. Si Hande y Kerem son una pareja sólida, como muchos de nosotros esperamos, entonces deben tener la capacidad de hablar sobre sus inseguridades, sus miedos y sus celos. La confianza es fundamental en cualquier relación, y más aún cuando se está bajo el escrutinio público. Pero volvamos al título, la tensión explota. ¿Qué significa esto? Podría referirse a un evento específico donde la tensión se hizo palpable, a una discusión pública, o simplemente a una acumulación de pequeñas tensiones que están comenzando a afectar su relación de manera más visible. Las redes sociales a veces son testigos silenciosos de estas explosiones, cuando, por ejemplo, uno de ellos deja de seguir al otro o elimina fotos juntos. Hasta ahora, no hemos visto nada tan drástico, pero los rumores sugieren que las grietas podrían estar apareciendo. Es importante recordar que al final del día, son seres humanos con sus propias emociones y sus propias dinámicas de pareja. Lo que vemos públicamente es solo una pequeña fracción de su realidad. Y mientras admiramos su talento y su química, también debemos ser respetuosos con su privacidad. Sin embargo, no podemos negar que la idea de que Hande Erçel pueda despertar celos furiosos en Kerem Bürsin es, admitámoslo, intrigante. Es un giro inesperado a la narrativa de la pareja perfecta. Y es precisamente esta intriga lo que nos impulsa a indagar, a buscar las señales y a debatir sobre lo que podría estar sucediendo. Podríamos estar ante una situación donde Kerem, sintiéndose un poco inseguro por la abrumadora atención que recibe Hande, está tratando de reafirmar su lugar en su vida. O tal vez sea simplemente la presión de la industria y los medios lo que está generando esta tensión. La verdad es que sin información directa de ellos, todo lo que tenemos son conjeturas basadas en observaciones y rumores. Y hablando de observar, ¿han notado algún cambio reciente en su forma de interactuar en público? ¿Alguna entrevista donde uno de ellos se muestre más reservado o evitativo? Estos son los pequeños detalles que los fans más dedicados analizan y que a menudo son la base de estos rumores. Podríamos imaginar escenarios donde, por ejemplo, en una fiesta, Kerem ve a Hande conversando animadamente con un colega actor y siente una punzada de incomodidad. O tal vez, al ver una foto de Hande en redes sociales donde está muy cercana a alguien más, Kerem reacciona con un comentario un poco frío o distante. Estos son los matices que, cuando se juntan, dan forma a la percepción de una tensión creciente. En resumen, el título sugiere que la atención que Hande Erçel genera, por su belleza, su fama y su talento, está provocando celos intensos en Kerem Bürsin, lo que ha llevado a una tensión palpable en su relación. Si esto es cierto, podría tratarse de una lucha interna de Kerem con la inseguridad o la posesividad, o simplemente de la presión inherente a una relación pública de alto perfil. Para concluir, amigos, hemos explorado la idea de que Hande Erçel podría estar, de forma involuntaria o no, despertando celos furiosos en Kerem Bürsin, generando una tensión que podríamos estar presenciando sutilmente. Hemos analizado las posibles causas, las manifestaciones y la complejidad de las relaciones en el ojo público. Si bien no podemos afirmar con certeza que esto sea verdad, los rumores
Y las especulaciones están ahí, y es fascinante desentrañar estas dinámicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como nosotros al prepararlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que estos rumores tienen fundamento? ¿Han notado ustedes mismos alguna señal de tensión entre Andy y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras mediáticas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.